Los libros son la puerta de entrada al mundo de las ideas. ¿Y quién va a cerrar esa puerta una vez abierta? Acompáñanos en la más grande aventura que existe, la aventura de leer y viajar a otras realidades. Bienvenidos a Entre Libros por Nacional. Buenas noches. Esto es Entre Libros por Nacional, que nace cada día. Yo pensaba hace un ratito nomás en lo hermoso que es la literatura, el arte, en general toda esta dimensión humana que nos permite a nosotros expresar lo que llevamos dentro, ¿no? Y cómo a través de la escritura, que es un arte al alcance de todos, en realidad, trabajar con lenguaje, trabajar con nuestras emociones, con nuestros recuerdos, ni siquiera requiere de una inversión muy grande, apenas lápiz y papel o quizás la corriente para enchufar una laptop, ¿no? Y pensaba en eso porque vamos a conversar con dos personas en el Entre Libros de esta noche. Una de esas personas es Mario Miguel Vergara Silva, que ha publicado su primer libro. Yo le tengo, la verdad, mucho cariño a los primeros libros. Creo que cualquier persona que ha terminado un libro es una persona digna de aplauso porque es bastante chamba hacerlo. Y bueno, Mario ha publicado su primer libro que se llama Diego Marcel, Una Tercera Vida. Ya conversaremos acerca de ello, pero me impacta y me emociona sobre todo el deseo que anida en todas las personas de contar su historia, incluso disfrazándolo un poco, incluso ficcionando, como sospecho yo, pasa también con un libro como este, Marcelo, Una Tercera Vida. Incluso así digo, todos nosotros tenemos este deseo de comunicar lo que llevamos dentro, ¿no? Y a mí me parece que es hermoso y creo que está al alcance de todos, y es más, creo que todas las personas deberíamos hacerlo en vida, ¿no? Y lo digo esto además porque vivimos en un país en el cual la lectura podría ser, por supuesto, una actividad mucho más difundida, y creo también que las personas pueden encontrar el gusto a la lectura también a partir de la escritura, ¿no? Entonces escribe acerca de tu vida, que luego querrás leer lo que otras personas escriban también, ¿no? Hay escritores que han hecho, por supuesto, maravillas por el corazón humano, tantos y tantos escritores que están allí para darte a ti alguna palabra de consuelo, alguna pista de cómo vivir o de cómo no vivir, ¿no? Bueno, entonces va a estar Marcel Marcel es el protagonista, Mario Miguel Vergara Silva, ¿no? Una suerte de alter ego porque son parecidos los nombres, y estará también Raúl Rosales León, que ha publicado un libro que de verdad me entusiasma, Masculinidades en Movimiento, desde la vida cotidiana hasta las políticas públicas, un libro que, entre otras cosas, se ocupa de este llamado enfoque de género que tanto revuelo causó hace algún tiempo, y que sin duda es interesante porque es raro, al menos esa es mi percepción, ver a un hombre hablando acerca de estos temas en un país tan machista como el Perú, y creo que es indispensable escucharlo para repensar de qué manera nos hemos estado comportando nosotros como varones en un país como este, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que tienen que ser repensadas, varios privilegios que deben ser reconocidos también, y varias estructuras de poder que tienen que ser desmontadas. Así que yo creo que cualquier persona pensante estará atenta a este libro llamado Masculinidades en Movimiento, que recomiendo en general. Conversaremos pues con Raúl aquí en Entre Libros. Soy César Bedón, regresamos ahorita. Son esto y mucho más. Volvemos a Entre Libros y yo le comentaba a mi invitado, conversaremos dentro de un ratito con Raúl Rosales, que ya lo tengo en la pantalla. Le decía pues que había disfrutado mucho de la lectura de este libro que ha publicado él, un ensayo, un conjunto de ensayos, de artículos llamado Masculinidades en Movimiento, desde la vida cotidiana hasta las políticas públicas, ¿no? Ahora puede sonar muy abstracto esto, pero me gustaría comenzar con una cita del libro. De hecho, a su vez es una cita que introduce Raúl, que dice lo siguiente, y yo pienso que todos los hombres peruanos deberíamos estar atentos a la clase de temas que están surgiendo en esta época en la cual tantos paradigmas son cuestionados, ¿no? Y yo creo adecuadamente. Bueno, en la página 119 esta cita, ¿no? Desde el campo de los programas para combatir la violencia hacia la mujer, se procura la construcción de un modelo de masculinidad alternativa e igualitaria con las siguientes características. Ojo con esto. Hombres que compartan las tareas del hogar, no que ayuden en las tareas del hogar, que compartan las tareas del hogar, que gestionen sus enfados y frustraciones de formas no violentas. ¡Ay! ¿Cuántos pendientes para los hombres peruanos pienso, y me incluyo por supuesto? Que expresen afecto, que acepten la libertad sexual de las mujeres, involucradas en el cuidado de las personas, más empáticos, inclusivos, etc. Estamos hablando, por supuesto, del tema del machismo y del feminismo también. El machismo siendo cuestionado pues severamente en este libro, yo creo que con gracia, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica. Gracias, Raúl, por estar aquí en Entre Libros. Un gusto tenerte.
pienso que es muy importante que haya hombres hablando acerca de estos temas en nuestro país. Gracias por estar acá. Muy amable, gracias César por la invitación al programa Entre Libros, ¿no? Este libro es un conjunto de ensayos, ¿no? De artículos que surgen de la necesidad y urgencia, ¿no? De la reflexión crítica de las masculinidades en el Perú, ¿no? Por los altos índices de violencia que existen, por los altos índices de desigualdad en varias esferas sociales, ¿no? Entonces este libro es una invitación, ¿no? A un público no especializado, porque justamente lo que el libro, digamos, plantea es una lectura simple, pero con una carga, digamos, cuestionadora muy profunda, donde los marcos teóricos abstractos se llevan a casos muy cotidianos de la vida real, ¿no? Esa es un poco la gran contribución del libro. Creo yo, voy a permitirme para nuestros amigos que nos están escuchando y quienes nos siguen por Facebook, ya saben que tenemos una página de Facebook para Entre Libros, voy a leer de la solapa interna del libro, ¿no? Que además Raúl me veo con una dedicatoria que agradezco. Y bueno, dice, voy a leer un poquito, ¿no? Dice, Raúl Rosales León, magíster en estudios de género, ojo, por la Universidad Católica, magíster en Sociología, Convención en Sociología de las Organizaciones por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también, ¿no? Y bueno, leyendo de su currículo, es obvio que es un tema que te ha interesado desde siempre. Mi pregunta, yendo un tanto al plano personal, que me parece que es siempre interesante, es ¿por qué? Te comentaba yo, lo decía también, que es singular por ahora, por supuesto, que haya hombres hablando de estos temas, pienso, porque por lo general cuando se habla del lugar de la mujer en la sociedad hay mujeres hablando de ello y con justa razón, pero no hay muchos hombres cuestionando los roles que nosotros en nuestro país aceptamos como tradicionalmente masculinos, ¿no? Eso lo he encontrado muy interesante. ¿Por qué tu interés? No, o sea, mi interés justamente surge por el tema personal, ¿no? Y el tema personal radica, digamos, que yo siempre tenía una visión crítica de la sociedad, ¿no? De las estructuras sociales, pero justamente a través del conocimiento, ¿no? De las teorías de género, ¿no? Que se conoce comúnmente como enfoque de género, te conlleva, digamos, a que para poder plantear una crítica social, estructural, es necesario empezar por lo personal, por la vida cotidiana, y justamente los casos analizados, que están puestos en el libro, son casos de la vida cotidiana, es decir, desde una presentación del libro, o una conferencia, ver, digamos, una obra de teatro, ¿no? O simplemente, digamos, leer portadas de periódicos, ¿no? Que se dan en la vida cotidiana. Lo que uno hace es tomar en cuenta esos aspectos para hacer un análisis profundo. Y claro, y de hecho, digamos, hay temas de mi vida personal en el libro, partes de mi biografía, cosas que yo reflexiono, pues justamente la escritura no plasma esas reflexiones cotidianas para ser, digamos, socializadas a un público más amplio. Oh, voy a permitirme leer también. Esto lo disfruté particularmente, quizás porque yo he sido, como probablemente algunos de los oyentes de este programa, pues un asiduo televidente del programa llamado El Chavo del Ocho. Voy a leer un pedacito del libro de Raúl que dice esto. El profesor Girafales nunca se afilió al sindicato magisterial porque su causa social fue el amor. Su tiempo libre lo dedicó para visitar a su doncella, doña Florinda. Ella, con una voz de ingenuidad amorosa, le preguntaba, ¿qué milagro que viene por acá? Y él respondía con una voz culta y profunda, vine para traerle este humilde ramo de rosas. Después de este ritual, ella lo invitaba a tomar una taza de café y él brindaba las respectivas gracias. La escena terminaba con un amoroso fondo musical, donde ellos se dirigían tomados tiernamente de los brazos para compartir sueños de felicidad. Estamos hablando también pues, de una serie producida en la década del 70 y bastante agua corrió bajo el puente, ¿no? Y continúa el autor, dice, esta imagen del cortés profesor representaría para mi amiga feminista a un sujeto farsante, porque en vez de ser un acto romántico, más bien atentaba contra el proyecto de igualdad y libertad femenina. Este profesor utilizaba un guión machista por medio de códigos sociales y conservadores para lograr la sumisión de su dama, el amor y sobre todo café gratis. Hay una cosa que he apreciado del libro también es, en fin, el plano personal intersectado con las reflexiones, ¿no? Los cuestionamientos que uno mismo se hace. Es muy curioso porque hemos crecido nosotros en una ciudad y en un país pleno de estereotipos machistas, ¿no? Entonces, desmontarlo implica un esfuerzo de reflexión grande, ¿no? Al mismo tiempo pienso que es una época extraordinaria para hacer cambios, ¿no? En una época de crisis como esta, varias cosas pueden ser replanteadas. No, sí, justamente la semana pasada no hubo una presentación de mi libro, ¿no? De manera virtual, ¿no? Y Karen Suárez, que es una especialista, digamos, en tema de género y que trabaja, digamos, que ha trabajado en el Estado,
ella mencionaba que justamente en temas de género, ¿qué es lo que no se ve? Porque uno lee informes, uno lee estadísticas, ¿no? Documentos internacionales, normas, pero lo que no se ve son esos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Y justamente eso que no se ve es lo que más influye cuando se toman decisiones en políticas públicas, ¿no? Y justamente el texto que tú has leído, ¿no? Se titula El machismo cortés, que fue el escrito que yo hice en el año 2005, ¿no? Y se publicó en 2006, y justamente es mis inicios de estas reflexiones sobre ser hombre, ¿no? Y un poco analizaba, digamos, al profesor Girafales como un tipo, digamos, en la cual aplicaba un machismo cortés, que es un machismo que no mata, que no violenta, ¿no? Que es cortés con las mujeres, ¿no? Y después de casi 10 años escribió otro artículo sobre Miguel Grau, Es ¿no? cierto, que está también en el libro, ¿no? Que está en el libro, y justamente lo que hago después, digamos, de buen tiempo y reflexión es cuestionar el concepto de machismo cortés, que está en la figura de Miguel Grau, ¿no? En la cual, digamos, un machismo que es, digamos, que no mata, pero lo que hace es reproducir una jerarquía social, donde el hombre ocupa, digamos, el lugar hegemónico, ¿no? Claro, Entonces, son cuestiones que uno va reflexionando en el tiempo, y claro, sí. y el texto lo que muestra son reflexiones en el tiempo, y cómo uno va cambiando en ello. Oh, por supuesto, pues porque hablando de Miguel Grau, por ejemplo, y hablando de, digamos, las ideas que discurrían en nuestra sociedad en el siglo XIX, evidentemente había una enorme carga de machismo, ¿no? Todos somos de alguna manera hijos de nuestro tiempo. Y es muy interesante que en un libro, pues, nosotros podamos revisar incluso con una mirada irreverente, incluso con humor, que lo hay en el libro, acerca de, pues, cuáles son nuestras propias ideas acerca de todo, ¿no? La verdad que lo he encontrado muy interesante. Ahora, quería plantear también lo siguiente. Hace un rato usaste una palabra que se ha escuchado muchísimo en nuestro país en los últimos años, especialmente a raíz de am, de un tremendo episodio, diría, de no entendimiento entre partes en relación al llamado enfoque de género, y esto sucedió en nuestro país, especialmente cuando se estuvo discutiendo, pues, la currícula escolar, ¿no? Entonces, he aquí un especialista, y te lo preguntaría para las personas que nos están escuchando, son términos muy nuevos también, eso es cierto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de enfoque de género? ¿Y por qué saca roncha, como parece sacar roncha este término? No, de hecho, digamos, el enfoque de género es una visión crítica de las relaciones de poder, ¿no? Y entonces, Ujú, toda aquella visión que plantea un cuestionamiento a un orden establecido, ¿no? Porque hay un orden, digamos, patriarcal, ¿no? Hay mm, una jerarquía, digamos, machista, ¿no? claro, Todo lo que implique un cambio a este orden va a generar resistencia. Entonces, existe una gran resistencia de sectores conservadores a no querer cambiar, ¿no? Y es por eso, digamos, que saca roncha, ¿no? Y justamente lo que ha planteado otros sectores, digamos, conservadores, es decir, que el enfoque de género es una ideología de género, ¿no? claro. Que tiene como objetivo, digamos, cambiar el sexo a la gente, ¿no? ¿Qué es Entonces, es una es una propaganda falsa, ridiculez? ¿no? Claro, Claro, ¿no? Porque justamente, antes que surge el enfoque de género, surgen las teorías de género, ¿no? Que claro. son amplias y son diversas, ¿no? Pero el Estado peruano, digamos, enfatiza sobre todo, digamos, una visión para establecer lo que son relaciones igualitarias, ¿no? Mm, Esas relaciones igualitarias, ¿qué implican? Implican, número uno, digamos, salir de la brecha de desigualdad que existen en el Perú, ¿no? Pero justamente lo que quieren los sectores conservadores es que nada cambie, o sea, que todo siga igual, por eso que saca roncha. claro, es interesante, además creo que has utilizado un término adecuado que es relaciones de poder, ¿no? Porque efectivamente vivimos en un mundo y en un país en el cual las estructuras de poder están manejadas sobre todo por hombres, ¿no? Y es interesante, por supuesto, creo que siempre va a ser interesante. Yo creo que cualquier padre de familia y cualquier peruano de bien va a encontrar adecuado revisar sus propias ideas para mejorarlas, ¿no? Entonces, este asunto del enfoque de género está relacionado también con un tema que también está tratado en el libro, ¿no? Y es un poco esta idea que yo creo que en nuestra época se refiere no únicamente a la sexualidad humana, por supuesto, sino en general a la manera como los seres humanos nos relacionamos. Y lo que sucede es que estamos moviéndonos, pues, o estamos tratando de salir de una suerte de pensamiento binario, como se le dice, en el cual
piensas tú siempre que las cosas son o blanco o negro, o A o B, o Coca-Cola o Pepsi, o que solamente hay dos opciones en el mundo. Y por supuesto, la manera como se piensa la sexualidad humana, que además esto está comprobado científicamente, ha ido variando, ¿no? Entonces, un poco lo que buscan muchos estudiosos, por ejemplo, la famosa intelectual que tú citas también en el libro, Judith Butler, que ha sido una revolucionaria en este sentido, que un poco de lo que hablan es que la sexualidad humana es algo que está en movimiento y que además es performativa, que es una palabra que se usa también en el libro, en el sentido de que todo el tiempo nosotros estamos actuando, digamos, de acuerdo a nuestro género, ¿no? Esto lo digo quizás sin usar los términos más adecuados, pero es la manera como lo entiendo y me parece una idea fascinante, porque por supuesto los seres humanos somos seres culturales también y biológicos, ¿no? Y eso lo prueba la existencia de un libro como este en el cual estamos hablando de producción intelectual, ¿no? Cosas que se hacen en artefactos hechos de palabras como estos. Entonces somos animales y somos cultura también. Entonces, eso me lleva a una pregunta que quería plantearte también. En este mundo tan polarizado al cual nos empujan las redes sociales, ¿no? En este mundo en el cual al parecer la gente no es tan prioritariamente interesada por la verdad, sino más bien en las opiniones, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para movernos hacia una humanidad en la cual los matices de la experiencia humana sean adecuadamente comprendidos, tolerados, en fin, cómo avanzamos hacia una mejor sociedad? Es en el fondo la pregunta que te hago. No, sí, de hecho, digamos, es un gran reto, ¿no? O sea, estamos, como diría Judith Butler, digamos, disputando, digamos, este tema de las teorías, ¿no? Masculinidades en debate, en disputa, ¿no? Desde mi punto de vista personal, ¿no? De la lógica de la masculinidad, número uno, hay que mostrar que no hay un solo tipo de masculinidad, ¿no? Claro. O sea, justamente dice, bueno, o sea, el machismo, ¿no? O sea, todos los hombres son machistas, ¿no? Y por ende, digamos, hay que erradicar el machismo, ¿no? Pero yo siempre planteo una pregunta, ya, erradicamos el machismo y ¿qué hay? O sea, ¿qué queda? ¿No? Y justamente la idea es establecer, digamos, que existen diversas maneras de ser hombre en la sociedad, ¿no? O sea, siempre se ha asociado, digamos, por ejemplo, lo rosado a lo femenino, ¿no? Los baby showers, Es los verdad. regalos de cumpleaños, Las en flores, vamos. Navidad, ¿no? Y siempre lo rosado es lo femenino, ¿no? Pero justamente en el Perú hay un caso muy anecdótico, que el equipo más macho, entre comillas, es el Sport Boys del Callao, y son rosados, ¿no? Entonces, ¿por qué los del Sport Boys no se consideran femeninos y son los más bravos en las barras y en la cancha? ¿No? Porque justamente las masculinidades son diversas, ¿no? Y eso hay que poder rescatar. Y en el libro, digamos, yo planteo en el último ensayo, que es el ensayo, digamos, que tiene mayor carga teórica y analítica, ¿no? Un tipo de masculinidad que yo le he denominado la masculinidad ordinaria. ¿No? ¿Qué es la masculinidad ordinaria? Esa es la masculinidad de la vida cotidiana de aquellos hombres que no asumen los mandatos de la masculinidad hegemónica, que no son atraídos por el machismo, que no son patriarcas, ¿no? O sea, pero es una masculinidad que para sobreviviendo, o sea, puede ser la masculinidad del orden de la clase, del mariconeado, ¿no? Pero que tampoco no es una masculinidad politizada, o sea, no plantea una idea politizada, no es una idea del feminismo, o sea, es una masculinidad de la vida cotidiana. O sea, esa masculinidad cotidiana, si nosotros le mostramos políticas públicas en las cuales hay otro tipo de masculinidad, como la que has leído al principio de la entrevista, se puede tener atracción y puede ser un aliado de las causas por la igualdad. Sí, no, y además yo me permitiré decir que es una enorme ganancia para los hombres, ¿no? Y visto también desde una óptica subjetiva mía, es obvio que hay una suerte de presión social, aunque yo siento que eso está cambiando bastante también, una suerte de presión social a adoptar o meterte en determinados casilleros, ¿no? Y quizás uno de los pocos referentes que un hombre podía tener era el modelo, como tú lo comentas también en el libro, por ejemplo, el del macho mexicano, ¿no? Importado a nuestro país a través de las películas, sobre todo. Y por supuesto hay otras cosas, además de ese machismo entendido de esa manera tan absurda como está descrito en el libro, porque evidentemente los hombres también podemos vestirnos de rosado, por ejemplo, creo que es una ganancia. Los hombres también podemos ser evidentemente sensibles. Evidentemente los hombres también podemos desarrollar características, nuestro lado femenino, que es importantísimo, pienso, en una sociedad y en un mundo como este tan agresivo y tan lleno de competencia. En fin, hay una serie de cosas que son ganancias, sin duda, para los hombres, ¿no? Creo que el equilibrio psicológico nuestro, en buena cuenta, va a ganar mucho si es que comenzamos a entender que no hay un único rol y que el mundo, pues, no tiene
dos opciones únicamente, sino que hay una serie de matices en la cual todos cómodamente podemos entrar para vivir en armonía. Pues yo creo que de verdad bien importante lo que estás haciendo tú. Felicitaciones pues, por la publicación de Masculinidades en Movimiento, Raúl. No, gracias César por la invitación, ¿no? La idea de este libro, digamos, que está escrito de manera muy simple para un público muy amplio, temas muy complejos, teóricos muy abstractos, pero en la vida cotidiana. Es verdad, yo creo que todos los hombres deberían comenzar a interesarse en temas como estos si es que no lo han hecho ya, como ciertamente es el caso de nuestro invitado Raúl Rosales León, y lo digo nuevamente aquí el libro Masculinidades en Movimiento. Espero yo ver más autores en este programa tocando estos mismos temas, creo que sería una gran ganancia para nosotros. Bueno, te agradezco y reitero las felicitaciones, Raúl. Muchas gracias por estar aquí en Entre Libros. Gracias, César, ¿no? Deseo todo lo mejor para el programa y que sigan contribuyendo mayores hombres con estos análisis críticos de las masculinidades para buscar una igualdad de género y que el género te mueva de la vida cotidiana hasta la política pública. Muchas gracias, regresamos.